Alabado tu santo nombre. Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más poder estar con ustedes en este su programa, una palabra viva y eficaz. Y es mi oración en este momento que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yeshua, HaMashiach. En esta noche vamos a seguir meditando en la palabra del Señor y es mi oración que también que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada y llene sus vidas. Para comenzar hoy vamos a estar compartiendo, entonces, como hemos venido en estos últimos días, hablando de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Recordemos que Pablo estuvo cerca de año y medio ministrando a los Corintios. Allí nació la iglesia con Pablo, predicándole a judíos y a gentiles acerca de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua Mashiach, como él era el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Encontramos también que Pablo más adelante recibe informe de algunas personas de la familia de Chloe que le decían a Pablo que la iglesia estaba pasando por un momento de divisiones, de dificultades, de pleitos, de ciertas divisiones donde la iglesia, algunos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos y otros decían ser de Cefas, entre los primeros problemas de los cuales Pablo está mencionando aquí en su carta. Y la preocupación de Pablo era que la iglesia estuviera dividida. La preocupación para Pablo es que la iglesia estuviera poniendo sus ojos en los hombres y quitándolos de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Y por lo tanto, Pablo empieza a escribir su carta a los Corintios con el único fin de enderezar todas las cosas, de que la iglesia sepa en quién tiene puesta su confianza. Y ayer hablábamos acerca de capítulo 3, los últimos 4 o 5 versículos del capítulo, en una parte donde el apóstol Pablo dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, y vosotros de Cristo, de Hamashiach, y Hamashiach de Elohim, o sea, de Dios. Somos uno solo en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Hamashiach. Hoy vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, lo que el Nuevo Testamento o Brit Hadashah nos habla acerca de su palabra, de la palabra de Dios, de la palabra de Elohim. Y vamos a meditar en el primer versículo del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El primer versículo del capítulo 4 dice de la siguiente manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, de Hamashiach, y administradores de los misterios de Dios, de los misterios de Elohim. El apóstol Pablo está diciendo: así pues,
téngannos los hombres por servidores. Lo primero que la gente tiene que empezar, o que la iglesia tiene que empezar a entender, es que nosotros, los que predicamos el mensaje del evangelio del reino, somos servidores. Estamos aquí para servir y no para que nos sirvan. Estamos nosotros para llevar el alimento y no para imponernos sobre la iglesia. Eso lo tenía muy claro Shaul, lo tenía muy claro Pablo, y esto era lo que él estaba enseñando a la iglesia de Corinto, y no solamente a la iglesia en Corinto, sino también a toda la iglesia que estaba en Asia. Donde quiera que Pablo iba a predicar el mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, él se presentaba como siervo de Hamashiach, como siervo de Cristo. Y aquí está diciendo Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores. ¿De quién? De Cristo. Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de los misterios del Señor. Entonces aquí Pablo comienza diciendo que está pidiéndole a la iglesia que no miren al hombre, sino que miren al Señor. Y aquí entonces el título que le pondríamos a este mensaje en esta noche es servidores y administradores de los misterios de Dios. Primero que podemos ver en este mensaje es que a nosotros se nos ha dado a conocer, a saber el misterio de Dios. A nosotros se nos ha dado a conocer el misterio de Elohim. ¿A quiénes es nosotros? ¿A los pastores? ¿A quiénes es nosotros? ¿A los ministros? ¿A quiénes es nosotros? ¿A los predicadores? ¿A los pseudoapóstoles o pseudoprofetas? No. Cuando la Biblia dice que a nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, nos está dando a entender que a la iglesia, a los salvos, a los comprados por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Elohim, pueblo de Dios, se nos ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, dice allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 11, de la siguiente manera. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué le hablas por parábolas? ¿A quién el Señor Jesús, a quién Yahshua le hablaba por parábolas? El Señor le hablaba por parábolas interesantemente le hablaba por parábolas no al pueblo, le hablaba por parábolas no a sus discípulos, le hablaba por parábolas a los religiosos de la época, a los que creían que tenían todo el conocimiento, aquellos que eran sabios, pero que eran necios, porque conociendo el poder de Dios, conociendo la sabiduría de Dios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre, cambiaron la gloria de la Torá, de las instrucciones de Dios, por el Talmud, por la interpretación de los ancianos, y dejaron que ellos dejaron infiltrar la palabra de Dios y pusieron las tradiciones humanas antes que la palabra del Señor. De tal manera que el Señor viene, les predica, les habla y les habla por parábolas. De tal manera que oyendo no entendían y viendo no comprendían. No podían entender
la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no tiene cabida. Escúchame esto, la palabra del Señor no tiene cabida en el corazón de los hombres religiosos. Para nosotros poder entender la palabra del Señor, lo hablábamos ayer en el mensaje de ayer, necesitamos entrar delante de la presencia del Señor, de Elohim, sencillamente, con sencillez de corazón, porque la palabra de Elohim dice que Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Quiere decir con esto que cuando yo entro con sencillez de corazón, con humildad de corazón, con entrega total a la presencia del Señor y me dejo guiar por su palabra, entonces la palabra de Dios adquiere vida en mi vida y la palabra de Dios transforma mi corazón. Y de esa manera, al ser transformado por la palabra de Dios, que es la verdad, y conocer a Hamashiach, conocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, entonces el Señor, a través de su palabra, nos deja conocer. Escucha esto. Nos deja conocer los misterios de Elohim, los misterios de Dios. A nosotros nos ha sido dado el conocer los misterios del reino, mas a ellos no. El reino de los cielos es para los que nos acercamos con un corazón sencillo, humilde, humillado, el corazón como el de un niño. Recuerda que el Señor dice que el que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, número uno de esta enseñanza que el Señor nos da aquí a través de su escritura es que a nosotros, a ti y a mí, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, nos ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos. Número dos, conocer los misterios, tenemos que entender esto, se nos dio, porque tenemos la humildad, la sencillez de corazón, porque hemos aprendido que para ser sabios tenemos que hacernos ignorantes, que saber que la palabra de Dios es profunda, insondable, inescrutable, pero que a medida que nosotros profundizamos en la palabra de Elohim, en la palabra de Dios, entonces los misterios de Dios se nos dan a conocer. Pero conocer los misterios de Dios, para conocer los misterios de Dios, no podemos ser arrogantes, no se puede ser arrogante para conocer los misterios de Dios. Mira lo que dice Shaul en su carta a los romanos, el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio del reino de los cielos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Mira, Pablo le está diciendo, está escribiendo a los romanos, está escribiendo una carta que no era precisamente para el pueblo de Israel. Está escribiendo a aquellos romanos gentiles que un día habían entregado su vida a Cristo, que le habían entregado su vida a Hamashiach, y ellos, siendo olivos silvestres, habían sido injertados en el buen olivo, en el pueblo de Dios. Pero aquellos del pueblo de Dios que habían sido arrogantes fueron desgajados del buen olivo. Y por eso Pablo le dice: mire, yo quiero darle a conocer este misterio, que ustedes tienen conocimiento del misterio ahora, del reino de los cielos. Ahora no se hagan arrogantes. No crean que ustedes ahora, por ser hijos de Dios o por haber sido aceptados como pueblo
del Señor, ahora ustedes son más que los demás. Nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no somos más que los demás. Somos iguales. Delante de la presencia del Señor, todos tenemos la misma medida. El Señor no te va a ver a ti más o menos. No va a ver más a un hermano que lleva 50 años en el ministerio o en el evangelio o siguiendo a Cristo, a Mashiach, y va a ver menos el que se acaba de convertir al Señor y a entregarle su vida. Para el Señor todos somos iguales, y Pablo nos dice, no se hagan arrogantes. No cree que ustedes, porque son gentiles, ahora son parte del pueblo de Dios, ahora ustedes están por encima de Israel. De ninguna manera. Nosotros no estamos por encima de Israel, aunque Israel tampoco está por encima de nosotros. Pero no nos hagamos arrogantes, dice Pablo, en cuanto al misterio del reino de los cielos que nos ha sido dado a conocer. No sea que Dios nos mire, se disguste con nosotros y nos desgaje y vuelva a injertar a aquellos que fueron desgajados, que por naturaleza son del buen olivo. Nosotros no somos desgajados, que somos por naturaleza del olivo silvestre, y aquellas ramas que son naturales vuelvan a ser injertadas en el buen olivo. Lo que el Señor está diciendo a través de Pablo es que nosotros fuimos injertados como pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que haya un poco de endurecimiento por causa del pueblo de Israel. Porque, ¿para qué? Para que se cumpla la plenitud de los gentiles. Si el pueblo de Israel no se hubiera endurecido en cuanto al mensaje del evangelio del reino, posiblemente ese mensaje del evangelio no hubiera llegado a nosotros como tendría que haber llegado. Era necesario que hubiera habido endurecimiento, porque al haber endurecimiento y la palabra no penetrar en el corazón de ellos, entonces la palabra salió para ser sembrada en el corazón de los gentiles. Y ahora, cuando llegue la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. No quiere decir que Israel haya sido desechado por Dios. Nunca pretendas creer que el pueblo de Israel ha sido desechado por Elohim. El pueblo de Israel sigue siendo amado por Elohim, así como te ama a ti y como me ama a mí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es universal. El amor de Dios es para todas las naciones, y todas las naciones el Señor quiere que sean salvas. Que cada uno de nosotros nos sintamos que tenemos esperanza de gloria, y eso lo vamos a ir mirando más adelante. Entonces, Pablo dice que no nos hagamos arrogantes, que ignoremos este misterio, porque no quiero, hermanos, que lo ignoréis. Que todo Israel será salvo, eso es un misterio, y que vendrá el Señor libertador, que es Yeshua, y que nosotros seremos también salvos. También número 3, que algo que quiero yo resaltar aquí, es que los misterios de Dios, número 1, acuérdate, el número 1 es que a nosotros se nos ha dado a saber el misterio del reino. Número 2, conocer los misterios no nos puede hacer arrogantes. Número 3, los misterios de Dios van acompañados del amor. Aquí en esa misma carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 2, dice de la siguiente manera: y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Escucha bien esto. Y si tuviese profecía, ¿cuál es la profecía? Si tuviese el conocimiento de la palabra de Dios, esta es la palabra profética, y entendiese todos los misterios, todo lo que dice la palabra de Dios, todos los misterios están acá. El misterio de Dios está en su palabra, no en el pastor, no en el predicador, no en el evangelista, no en el pseudoapóstol, no en el pseudoprofeta. Los misterios de Dios están en su palabra. Y dice, y si tuviese profecía
la palabra de Dios y entendiese todos los misterios y toda la ciencia de Dios, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. De nada te sirve, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, conocer el mensaje de la palabra. De nada nos sirve sabernos el Tanaj y el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento, de Génesis al Apocalipsis, de Bereshit al Apocalipsis, si no tenemos amor. De nada nos sirve tener conocimiento, de nada nos sirve tener ciencia, de nada nos sirve conocer los misterios y toda la profecía, pero si no tenemos amor, mi amado hermano, no somos nada. La palabra amor, que yo creo que está aquí, es la palabra ágape. Es interesante que el Nuevo Testamento o Brit Hadashah haya sido escrito en griego. Hay mucha gente que dice que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Eso no es cierto, es falso. ¿Por qué? Primeramente porque no se han encontrado escritos del Nuevo Testamento en hebreo. Número 2, si se hubiera escrito en hebreo, hubiera sido solamente para los judíos. Y número 3, el griego era la lengua que se hablaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Roma había conquistado el mundo, había conquistado a los griegos militarmente, pero los griegos conquistaron el Imperio Romano de una forma cultural, de tal manera que la lengua que más se hablaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, era el griego. Era el griego. El Señor Jesús leyó las escrituras en griego. Las escrituras que se leían en las sinagogas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran la Septuaginta o la versión de los 70, que era en griego. Los discípulos compartieron de la palabra en griego, y la palabra amor aquí del griego seguramente es ágape. Hay 3 palabras que se utilizan en griego para el amor. Amor hay 3 palabras que es ágape, filius y eros. Pero la palabra ágape, que es amor, me está hablando del amor de Dios. Si yo pues tengo el conocimiento de la Torá, de las instrucciones de Dios, si yo tengo conocimiento de toda la palabra, si yo conozco todos los misterios, toda la profundidad, que es imposible hacerlo, que si tuviera toda la ciencia y la fe para mover montañas, pero no tengo amor, todo tu conocimiento, toda aquella escritura que tú tienes en tu mente allá, toda la lectura que tienes en tu mente, que has leído, todo lo que has aprendido, no te sirve de nada. De nada nos sirve, mi amado. De nada nos sirve ser eruditos. De nada nos sirve ser teólogos. De nada nos sirve habernos quemado las pestañas y haber hecho 5, 7 o 10 semestres o no sé cuántos de teología, que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Si tú tienes amor, y a ese amor, o si tienes conocimiento de la palabra de Dios, y a ese conocimiento de la palabra de Elohim, de la palabra de Dios, le añades el ingrediente del amor de Dios, entonces tú vas a ser un buen administrador de los misterios de Dios, un buen siervo, un servidor de Cristo para la obra del Señor. Entonces, podemos entender también entonces que los misterios de Dios van acompañados del amor. Sin amor, nada somos. Vamos a seguir mirando entonces de esta manera. El cuarto punto que yo veo aquí es que predicamos el misterio de la transformación. Escucha esto. Nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua Mashiach, predicamos el misterio de la transformación. ¿Cuál es el misterio de la transformación? ¿De qué transformación nosotros predicamos?
Cuando nosotros le decimos a la gente arrepiéntete y cree en el Señor y serás salvo y tu casa, le estamos diciendo haz teshuvá, vuelve, haz un giro de 180 grados y vuelve tu mirada al Señor y regresa al Señor. Eso es lo que estamos diciendo, cambia de actitud. Pero el misterio de la transformación va más allá de un arrepentimiento o de una conversión. El misterio de la transformación, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 50 al 52 de la siguiente manera. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Escucha esto, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está diciendo aquí a los corintios, seguimos mirando la carta a los corintios, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es la carne y la sangre? La carne y la sangre es que este elemento físico del cual nosotros estamos vestidos, al cual llamamos cuerpo, que está compuesto por carne, sangre y huesos, no va a heredar el reino de los cielos. Quiere decir que cuando el Señor nos llame, el Señor va a transformar nuestro cuerpo mortal por un cuerpo inmortal. Cuando suene la final trompeta. Dice la palabra del Señor que al sonido de la final trompeta, de la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados. Ese es el misterio de la transformación. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora bien, nosotros nos han pintado muchas veces el arrebatamiento de cómo salimos de nuestro cuerpo a volar y se fue con el Señor. Y estamos convencidos de que muchas personas que van a ser arrebatadas en el día del rapto, la ropita de la persona quedará allí dobladita y el cuerpo desaparecerá. ¿Será posible que la persona, cuando nosotros seamos raptados en el rapto, la ropa de nosotros quedará dobladita allí? Porque como Dios es un Dios de orden, Dios nos dobla la ropita, nos deja la ropita y se lleva el cuerpo. No lo creo. No lo creo. Cuando habla del misterio de la transformación, está hablando es que nosotros dejaremos este cuerpo físico para tomar un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible. De tal manera que es posible, no lo sé, no te lo puedo enseñar ni te lo puedo decir, pero es muy posible que cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en una milésima de segundo, y que los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados, es muy posible que este cuerpo físico se quede aquí en la tierra, con todo y ropita. La ropita no quedará doblada, posiblemente quedará con todo y ropa. Va a haber un caos tremendo en la tierra porque no van a entender cuál ha sido la razón para que haya tanta mortandad sobre la faz de la tierra. Es posible. Entonces la Biblia, ese es el misterio. Escúchame esto, el misterio de la transformación. Seremos transformados, nuestro cuerpo será cambiado de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual. No es que tú te moriste viejito y vas a resucitar viejito. No es que tú te moriste jovencito y vas a resucitar jovencito. No es que tú te moriste niño y vas a resucitar siendo un niño. No, la Biblia me dice que seremos transformados. Es el alma la que recibirá un cuerpo incorruptible.
incorruptible, que no tiene nada que ver con este cuerpo físico. Ahora bien, ese es el mensaje, este es el misterio que nosotros estamos predicando, el misterio de la transformación. Ahora bien, estamos viendo esto de que el Señor nos da, ahora nos va a transformar. Ya hicimos el arrepentimiento, ya hicimos Teshuvá, ya volvimos nuestros ojos a Cristo, a Hamashiach, ya le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos la esperanza de lo que más adelante vamos a hablar. Pero entonces es un mensaje que nosotros estamos predicando, el misterio de la transformación. Recuerda que el Señor dice que a nosotros nos ha sido dado el misterio del reino. El misterio del reino de los cielos nos fue dado a nosotros, los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Que no podemos ser arrogantes en cuanto a este misterio, que este misterio tiene que estar acompañado de amor, que este misterio es el misterio de la transformación. Otro misterio que estamos predicando es que nosotros predicamos el misterio de la dispensación. Escúchame esto, nosotros predicamos el misterio de la dispensación. Dice Efesios capítulo 1, versículo del 8 al 10 de la siguiente manera: que hizo sobreabundar para contigo y para conmigo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en Hamashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es otro misterio, el misterio de la dispensación de los tiempos. El Señor nos hace sobreabundar, escucha esto, sobreabundar en toda sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría de Dios es sobreabundante. No es abundante, es sobreabundante. Y no solamente nos sobreabunda en sabiduría, sino también en inteligencia, dándonos a conocer, escucha esto, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según como a él le ha placido, su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿En quién? En Elohim. De reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas han sido reunidas en Cristo, en Hamashiach, cuando en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de lo que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerda que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, en el momento que aparece a sus discípulos, después de haber resucitado a los muertos como primicia, se aparece a sus discípulos y le dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles el mensaje del evangelio. Dice enseñándoles todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, entregó su vida para comprarnos a nosotros del presente siglo malo, Él reunió en Él todas las cosas. De tal manera que, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, allí en Colosenses 2, el Señor dice a través de Shaul, a través de Pablo, dice que despojando a los principados
de las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y tomando el acta de los decretos que nos era contraria, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Allí el Señor Jesucristo estaba tomando, reuniendo todas las cosas. Por eso él dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Y nosotros estamos esperando el día de la restauración de todas las cosas. Cuando nosotros seamos llevados a la presencia del Padre a través del Espíritu Santo en el arrebatamiento, cuando suene la final trompeta. Y allí, cuando Yahshua regrese por segunda vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y establezca su reinado milenial, allí se verá la restauración. Cuando el buey junto con el león comerán paja, cuando un niño los pastoreará y el niño de brazos pondrá su mano sobre la cueva o sobre el nido de las pit y no le hará daño. Todo será restaurado. Esa es la dispensación de reunir, decíamos, la dispensación, el misterio de la dispensación, de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Ahora, seguimos viendo como otro punto, sería el punto número 6, sería predicamos el misterio de la coheredad. Escucha esto, nosotros predicamos el misterio de la coheredad. Dice allí la palabra del Señor en el libro, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 3 al 7, de la siguiente manera: que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Por qué? Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, escucha esto, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo, mi amado, leyendo, mi amada, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A cuáles apóstoles? ¿A los apóstoles modernos? No. Los apóstoles modernos han tomado la palabra de Dios y se la han echado a las espaldas, porque los apóstoles modernos no predican el mensaje, porque no son apóstoles, porque son falsos apóstoles. Y no es de extrañar que si Satanás se viste como ángel de luz, cuanto más sus ministros se vistan como ministros de justicia. Pero ¿cuáles apóstoles? Los 12, al cual el Señor instituyó primeramente. Entonces dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, por el Ruach HaKadosh. Él es el que revela todas las cosas a través de la palabra del Señor. Que reveló que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, en Adonai Yahshua Mashiach, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, el misterio de la coheredad. ¿Qué quiere decir con esto el misterio de la coheredad? Que nosotros somos herederos y coherederos. Que no solamente el pueblo de Israel es heredero, el pueblo de Israel es heredero, pero los gentiles, a quienes el Señor les llevó el mensaje del Evangelio a través de sus apóstoles y sus profetas, los gentiles tuvimos acceso a la presencia de Dios.
que los gentiles tuvimos acceso al ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por la sangre vertida en la cruz del Calvario, porque aceptamos a Yahshua, a Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Que los gentiles somos coherederos con Cristo, somos coherederos del reino de los cielos, herederos y coherederos si juntamente con Cristo, con Hamashiach padecemos. Ser cristiano o ser mesiánico no es una tarea fácil. Nadie lo ha dicho. Jesús nunca dijo que sería fácil. Hoy por hoy, los pseudoapóstoles y pseudoprofetas y pseudopastores que andan por ahí diciendo que si tú recibes a Cristo, entonces Dios te va a dar carro, casa y beca. Ellos son los que te están pintando a ti un evangelio facilista, un evangelio donde te exalta a ti, donde eleva tu ego, donde te muestra el Dios que tienes dentro de ti, pero no te muestran el Dios que está sobre ti, el Dios que te gobierna a ti y el Dios que te ha dicho que entremos por la puerta angosta y vayamos por el camino estrecho. No, te están poniendo un camino fácil. Para ser hijo de Dios tenemos que pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna. Hay que pelear. Somos soldados, como le dice Pablo a Timoteo, del Señor. Estamos aquí para librar una batalla, pero que las armas de nuestra milicia, dice el Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Quieres ser coheredero? Este es el misterio. Hay un misterio. Para los judíos, los únicos que tenían derecho a ser llamado pueblo de Dios eran ellos. Pero ahora entendemos que nosotros somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Hamashiach vino y derribó la pared intermedia de separación, haciendo a los dos pueblos uno solo. Amén. Vamos ya para aquí, sigo. Entonces predicamos no solamente el misterio de la dispensación, el misterio de la coheredad, sino también predicamos el misterio de Cristo, de Hamashiach, la esperanza de gloria. ¡Qué bendición! Predicamos el misterio de Cristo, de Hamashiach, la esperanza de gloria. Dice en Colosenses 1, 26, 29, Shaul hablando acerca de los misterios, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Mira esto, en toda sabiduría, sobre abundancia de sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo, en Cristo Jesús, en Yahshua Hamashiach, a todo hombre. Cuando hablamos de todo hombre, estamos hablando del género humano, varón y hembra, para la cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué estamos anunciando? Anunciamos nosotros el misterio de la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Pero amonestamos a todo hombre, enseñándole que en toda sabiduría. ¿Para qué? Con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, en Hamashiach, a todo hombre, a todo ser humano. Todo aquel que se acerca a Jesús, que se acerca a Hamashiach, que se acerca a Cristo, es perfeccionado. El Señor Jesús, Yahshua Hamashiach, dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces predicamos en Cristo Jesús el misterio de la esperanza de gloria, de que nosotros un día
podemos estar con Él. Hay una esperanza de la gloria postrera que será mayor que la primera. Las aflicciones del tiempo presente, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no son comparables a la gloria venidera. Gózate, alégrate, que si tú estás en Hamashiach, que si tú estás en Cristo, eres nueva criatura y ahora tienes esperanza de gloria, tienes esperanza de resurrección, tienes esperanza de vida eterna. Nosotros ya voy a terminar. Octavo es que nosotros predicamos el misterio de la fe. Predicamos el misterio de la fe. Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿La fe es un misterio? Claro que la fe es un misterio, porque para tener fe hay que creer en lo que no vemos. ¿Sabes quién es el autor y el consumador de la fe? Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. El Señor allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dios es un Dios de fe. ¿Puedes tú creer esto? Que Dios sea un Dios de fe. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó el universo, Dios creó todo lo que nosotros vemos, las cosas visibles e invisibles, a través de la fe. Porque dice que por fe fueron hechas todas las cosas de lo que no se veía. La palabra del Señor en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice: Bereshit Elohim bara. Bereshit, en el principio, Elohim, Dios, bara, creó. La palabra creó, yo he hecho énfasis en eso muchas veces, significa crear de lo que no existía. Por fe, Dios creó todo lo que nosotros vemos. Es un misterio que Dios nos ha dado la fe para que nosotros sin verle podamos creer en Él, para que nosotros sin verle podamos confiar en Él, para que nosotros sin verle podamos saber que hay vida eterna. Es un misterio, el misterio de la fe, el cual nosotros tenemos que guardar con limpia conciencia. No podemos defraudar a Dios en cuanto a nuestra fe. No podemos nosotros pisotear la sangre de Cristo. Tenemos que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y por último, te voy a hablar acerca de que nosotros predicamos el mensaje de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 13, 14 al 16, dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le está escribiendo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en medio de la queja, en medio de la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escúchame el misterio de la piedad, ¿cuál fue? Dios fue manifestado en carne. Este es el misterio de la piedad. El Señor descendió y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito que está en el Padre. Dios fue manifestado en carne. Número 2, visto de los ángeles. El Señor fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios, mi amado hermano, Dios, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, ese es el misterio. Él se despojó de
toda su divinidad, se despojó de su gloria, se hizo hombre, y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como el unigénito que está en el Padre. Y Él entregó su vida en rescate por muchos. Él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para entregarla a Jesús, a Yahshua. Nadie le quitó la vida. Dejemos de buscar aquí culpables, porque a Él nadie le quitó la vida. Los culpables somos la humanidad por la cual Él murió, pero no que le haya quitado la vida a nadie. Él dice, a mí nadie me quita la vida, porque yo tengo poder para darla. La dio, Él la entregó voluntariamente. Y dijo, y tengo poder para volverla a tomar. De tal manera que todo aquel que en mí cree, dice el Señor, no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿Le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? ¿Le has invitado a entrar en tu casa, en tu vida, y decirle, Señor Jesús, o Adonai Yahshua HaMashiach, yo quiero que entres en mi vida y cambies mi corazón? Si no lo has hecho, este es el momento, este es el día aceptable, la hora de salvación. El día que el Señor ha escogido para que le conozca. La Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida a Mashiach, si no le has entregado tu vida a Cristo, es el momento de que tú lo hagas. Yo te voy a proponer una oración de fe que tú puedes repetir si lo sientes en tu corazón para que le entregues tu vida al Señor. Voy a hacer una oración y yo te invito a que la hagas después de mí. Simplemente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender que a partir de este momento soy propiedad única y exclusiva tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios está en tu corazón. Si tú aún no tienes una Biblia, yo te voy a invitar a que consigas una Biblia en tu librería cristiana más cerca a tu casa o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a leerla, a escudriñarla, empieza en los evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o de Juan. Habla con el Señor en oración, pídele que Él te revele, que te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta. Habla con Dios en oración todos los días. Orar es hablar con Dios. Llévale tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus inquietudes, tus peticiones. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y ten la confianza que Él te va a escuchar y te va a responder. Número 3, si no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y donde se predique acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte,
y quieres saber de una iglesia cerca en tu ciudad, escríbeme, que yo con mucho gusto buscaré una iglesia donde predique el evangelio del Señor, del reino de nuestro Señor Jesucristo, y te lo haré llegar. Por último, vamos a terminar orando por los enfermos, por las personas que están atadas por espíritus del enemigo, espíritus inmundos. Vamos a orar por las personas que están enfermas, por los niños, por las personas que están en necesidad y por la iglesia Israel. Nos hemos alargado un poco hoy, pero espero que este mensaje haya sido bendición para nuestras vidas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Acompáñame a orar y a pedir. Si tú estás enfermo, enferma, o sabes de alguna persona que está enferma y quieres orar por ella, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Dios dice que si todos nos pusiéramos de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Bendito Padre, Dios nuestro, todopoderoso, a ti la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito eres tú, Señor, Dios del universo, que nos has permitido, Señor, compartir este mensaje, el mensaje de tu palabra, Señor. Y que, Señor, Dios mío, esta palabra tuya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada. Ahora, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Padre Santo, para suplicarte, amado Dios, por aquellas personas que están enfermas, Señor. Por aquellas personas, Señor, que tienen enfermedades cerebrales, enfermedades del corazón, de los pulmones, de los riñones, Señor, del hígado, del páncreas, Señor, Dios mío, oh Señor, de los intestinos, enfermedades, Señor, en los huesos o en la piel, Padre Santo, para que seas tú sanando en este momento, seas tú, Señor, creando, Señor, tejidos nuevos, órganos nuevos, Padre del cielo, la gloria. Señor, presentamos delante de tu presencia, Señor, Dios mío, Alexia, Señor, allí en Tempe, Arizona, para que tú pongas tu mano sanadora, para que tú, Señor, reprendas, Señor, todo tumor que haya, Señor, en ella, Señor, sánala ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos gracias, Señor, Dios mío. Oh, Padre Santo, Señor, presentamos delante de tu presencia a Jenny, a Aida, Señor, Dios mío, Padre Santo, para que tu mano sanadora sea sobre ellas, Padre Santo, sobre aquellas personas que nos están viendo a través del internet, Señor, Dios mío, que, Señor, quizás están enfermas, Señor, sánales ahora mismo, Padre. Te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, Padre Santo, que las personas que están atadas por el poder del enemigo, aquellas personas con espíritu de depresión, aquellas personas con espíritu de suicidio, mujeres embarazadas con espíritu de aborto, Padre, mujeres con espíritu de lesbianismo, hombres con espíritu de homosexualismo, Padre Santo, oh soberano Dios, Señor, aquellas personas con espíritu de idolatría, hechicería, Señor, brujería, de mentiras, Señor, Dios mío, aquellas personas, Señor, con espíritu de, Señor, de avaricia y de robo, Señor, da libertad al cautivo, Padre Santo, Señor, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muéstrales cuánto les amas. Muéstrales, Señor, cuán importantes son ellos para ti, Señor, y transforma sus vidas, Padre Santo. Oh, soberano Dios. Mira, Señor, los niños del mundo, te estamos suplicando por los niños del mundo, por los niños abandonados, por los niños huérfanos, por los niños, Señor, violados, por los niños abusados, por los niños de la guerra, Señor, Dios mío, guarda, Señor, esta juventud, esta niñez, Padre, escóndela en el hueco de tu corazón, Padre, bajo tus alas, Padre Santo, no permitas que el enemigo les toque, Padre. Mira aquellas personas, Señor, que están necesitadas, Padre Santo, económicamente. Señor, te pedimos ahora mismo, soberano Dios, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, bendice a estas personas, Señor, bendice, Señor, su alacena, bendice su artesa de amasar, bendice su entrada y su salir, bendice el campo de su trabajo, provee fuentes de trabajo al que no lo tiene, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, oh soberano Dios, mira aquellas personas, Señor, Dios mío, esos matrimonios, Señor, Dios mío, que se están rompiendo, los matrimonios, Señor, Dios mío, donde, Señor, el divorcio, Señor, es un pensamiento en ellos, Señor, Dios mío, Padre Santo, no permita, Señor, Dios mío, que estos matrimonios se desbaraten, Señor. Únelos con cuerdas de amor que no se puedan romper. Que lo que tú uniste no lo separe el hombre, poderoso Dios. Señor, mira tu iglesia, Padre Santo. Mira tu iglesia, soberano Dios. Tu iglesia, Señor, los países musulmanes. Tu iglesia, los países comunistas. Tu iglesia, los países occidentales. Señor, Dios mío, guarda tu iglesia, Señor, fortalécela, levántala, Señor, Dios Todopoderoso. Mira tu pueblo Israel, Señor, Dios Todopoderoso, Señor.
Señor, bendícelo y prospéralo. Y, Señor, bendice la eterna y, Señor, e indivisible capital de Israel. Bendice a Jerusalén, Señor Dios mío. Que sean prosperados los que aman tus muros, Padre Santo. En el nombre de Yeshua Mashiach te lo suplicamos, Padre Santo, Señor. Oh, soberano Dios, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toda Rababacados, gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí poder tener este tiempo con ustedes, compartiendo juntos el mensaje de la palabra. Si queda alguna inquietud acerca de este mensaje, si quieres saber algo más, escríbeme, que juntos con la palabra del Señor traeremos claridad a cualquier pregunta que tú tengas sobre la palabra del Señor, sobre el mensaje. Y por último, mi oración es que la palabra de Dios fluya, corra, sea glorificada, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yeshua HaMashiach. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Mañana a las 8 de la noche, hora del este, estaremos una vez más compartiendo con ustedes este mensaje de la palabra, meditando en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.